En cuestión de horas, un presidente es capturado, un país queda bajo control extranjero y el orden regional cambia para siempre. Lo que algunos llaman una operación militar, otros lo describen como una agresión histórica. Pero más allá de los comunicados oficiales y las justificaciones políticas, una verdad se impone con brutal claridad: una línea fue cruzada. Y cuando una potencia demuestra que puede derribar a un gobierno por la fuerza y anunciarlo al mundo como un trofeo, ya no estamos hablando solo de Venezuela, sino del futuro de toda una región. Porque si la soberanía puede caer en una madrugada, ninguna nación puede sentirse completamente a salvo. El jaque mate para el régimen chavista es un hecho. Pero el impacto de esta jugada va mucho más allá de Caracas. Con la captura de Nicolás Maduro, Estados Unidos no solo derriba a un gobierno, sino que reescribe de forma brutal las reglas del poder en el hemisferio occidental. No se trata únicamente de un cambio de régimen, sino de un mensaje inequívoco dirigido a aliados y adversarios por igual. Washington está dispuesto a cruzar líneas que durante décadas parecían intocables. En América Latina, la noticia cae como una onda expansiva. Gobiernos aliados guardan silencio incómodo. Otros condenan con dureza lo que califican como una agresión sin precedentes. Las cancillerías trabajan contra el reloj mientras las calles se llenan de incertidumbre. Nadie sabe con certeza hasta dónde llegará esta ofensiva ni quién podría ser el próximo objetivo. El precedente es claro: ningún líder está completamente a salvo si desafía abiertamente los intereses de Estados Unidos. Dentro de Venezuela, el vacío de poder es inmediato. Las Fuerzas Armadas, privadas de su comandante en jefe, enfrentan una disyuntiva histórica: resistir, fragmentarse o alinearse con la nueva realidad impuesta desde el exterior. En los barrios, la población observa con una mezcla de miedo, esperanza y desconcierto. Para algunos, la caída de Maduro representa el fin de años de crisis y represión. Para otros, es la confirmación de que la soberanía nacional ha sido quebrada de forma irreversible. Buenos días, pueblo heroico de Venezuela, soldados y soldadas de la patria, hijos e hijas de Bolívar. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa al mundo entero que en la madrugada de hoy, 3 de enero, el pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Hasta el momento, la barbarie de las fuerzas invasoras que han profanado nuestro suelo sagrado en las localidades de Fuerte Tiuna, Caracas, los estados Miranda, Aragua y La Guaira, llegando a impactar con sus misiles y cohetes disparados desde sus helicópteros de combate en urbanismos de población civil, para lo cual estamos ya levantando la información referente a heridos y muertos. Frente a este ataque ruin y cobarde que amenaza la paz y estabilidad de la región, elevamos la más contundente denuncia ante la comunidad internacional y todos los organismos multilaterales para que se condene al gobierno norteamericano por la flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. La Venezuela libre, independiente y soberana rechaza con toda la fuerza de su historia libertaria la presencia de estas tropas extranjeras que solo han dejado a su paso muerte, dolor y destrucción. Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país, que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos. Muy lejos de una supuesta lucha contra el narcoterrorismo, esta deplorable acción busca forzar definitivamente un cambio de régimen y someternos a los designios espurios del imperialismo norteamericano, pisoteando el derecho inalienable a la autodeterminación por el que lucharon nuestros libertadores y que hoy estamos llamados a defender con la misma dignidad. Por eso, en esta hora infausta, invoco el coraje que heredamos de los libertadores, quienes nos enseñaron que la dignidad
no se negocia y que la patria es un valor supremo. Nos han atacado, pero no nos doblegarán. Unidos, soldado y pueblo, formaremos un muro de resistencia indestructible. Nuestra vocación es la paz, pero nuestra herencia es la lucha por la libertad. Nosotros, que extendemos la mano en hermandad, hoy cerramos el puño en defensa de lo nuestro. Unámonos, que en la unión del pueblo encontraremos la fortaleza para resistir y vencer. En medio de esta embestida imperial, hago un llamado ferviente a la serenidad y a la cordura, a mantener la unidad y la calma. La desesperación es aliada del invasor. La entereza es el escudo de la patria. No cedamos ante el pánico que el enemigo quiere sembrar. Evitemos el caos y la anarquía, que son armas tan letales como las bombas. Demostremos al mundo la fibra de la que estamos hechos. Seamos resilientes, mantengamos la entereza en la adversidad y pongamos en marcha todos los planes de defensa nacional para lo cual nos hemos venido preparando. Por ello, y en cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, respaldamos irrestrictamente el decreto de estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional y en consecuencia los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cumpliendo instrucciones del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, desplegaremos todas nuestras capacidades para la defensa integral de la nación, el restablecimiento del orden y la paz. Por ende, activaremos en todo el espectro del espacio geográfico nacional y en perfecta fusión popular, militar, policial, la puesta en completo apresto operacional a través del despliegue masivo de todos los medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos. Sistemas de armas para la defensa integral, con el propósito de asegurar la integración de los elementos del poder nacional en la misión de enfrentar las amenazas imperiales, formando un solo bloque de combate. El honor, el deber y la historia nos llaman. Que el grito de la patria libre retumbe en cada rincón. La victoria es nuestra, porque la razón y la dignidad nos acompañan. Donald Trump, en cambio, no muestra dudas. Desde Florida, rodeado de símbolos de poder y éxito, habla como un vencedor absoluto. Para él, esta operación no es solo una decisión de Estado, sino la culminación de una visión personal del mundo, la fuerza como instrumento legítimo, la disuasión como lenguaje universal y el dominio como garantía de orden. Trump no gobierna con matices, gobierna con gestos contundentes, diseñados para ser vistos, recordados y temidos. Pero aquí es donde la historia deja de ser solo una crónica militar y se convierte en algo mucho más inquietante. Porque cuando un presidente es capturado de madrugada, cuando una capital es bombardeada y cuando una potencia anuncia sin rodeos que gobernará un país extranjero, ya no estamos hablando de una operación puntual, sino de un cambio de era. Este no es solo el final de Nicolás Maduro, es una señal enviada al mundo entero. Una advertencia de que las reglas que durante décadas contuvieron los conflictos ya no garantizan nada. Que la soberanía puede ser suspendida, que la fuerza puede imponerse sin consenso y que el equilibrio regional puede romperse en cuestión de horas. A partir de este momento, ningún discurso, ninguna condena internacional y ninguna promesa de transición puede borrar una verdad incómoda: si esto ocurrió en Venezuela, puede ocurrir en cualquier lugar. La operación en Venezuela se suma así a una lista de acciones que han definido su estilo de liderazgo: golpes rápidos, demostraciones de poder y un desprecio abierto por los consensos multilaterales. Para Trump,
La historia no la escriben los tratados ni las resoluciones internacionales, sino los vencedores que se atreven a actuar. Y esta, en su narrativa, es una victoria que lo coloca nuevamente en el centro del escenario mundial. Pero mientras Washington celebra, el tablero global se recalienta. China, Rusia e Irán condenan la operación y advierten sobre un mundo cada vez más inestable, donde la ley del más fuerte amenaza con reemplazar al derecho internacional. El riesgo ya no es solo político, sino militar. Una escalada mal calculada, un error de interpretación o una respuesta desmedida podría arrastrar a la región y al mundo a una crisis de proporciones imprevisibles. En Venezuela, el futuro inmediato es incierto. Estados Unidos anuncia que administrará el país y su industria petrolera hasta que se concrete una transición segura y ordenada. Pero la historia latinoamericana está llena de intervenciones que prometieron estabilidad y dejaron cicatrices profundas. La pregunta no es solo quién gobernará mañana, sino a qué costo y bajo qué condiciones. Mientras tanto, Nicolás Maduro, el hombre que durante años desafió sanciones, discursos y presiones internacionales, enfrenta ahora un juicio en territorio estadounidense. Su imagen, esposado y con los ojos vendados, ya recorre el mundo como un símbolo poderoso, para algunos, el fin de una era, para otros, el inicio de una etapa aún más oscura. Así, entre celebraciones, condenas y silencios estratégicos, América Latina despierta a una nueva realidad. Una en la que el poder volvió a hablar el lenguaje de las bombas, en la que la diplomacia quedó relegada a un segundo plano y en la que el mensaje es tan claro como inquietante: el orden regional ha cambiado, y nada garantiza que este sea el último capítulo de una historia que apenas comienza. Y así termina, al menos por ahora, una de las noches más decisivas en la historia reciente de América Latina. No con un acuerdo firmado, ni con una transición negociada, sino con un presidente capturado, un país intervenido y un mensaje que resuena mucho más allá de sus fronteras. La caída de Nicolás Maduro no solo marca el colapso de un proyecto político que gobernó Venezuela durante más de 2 décadas, marca también el regreso explícito de una lógica que muchos creían superada: la fuerza como árbitro final del poder. Para algunos, este es el fin de una pesadilla. El cierre de un ciclo de crisis, sanciones, escasez y represión. La esperanza de que, tras años de deterioro económico y social, Venezuela pueda finalmente reconstruirse. Para otros, en cambio, es el comienzo de algo aún más inquietante: la confirmación de que la soberanía puede ser suspendida, de que los gobiernos pueden ser removidos por la vía militar y de que el derecho internacional puede quedar subordinado a la voluntad de los más poderosos. Estados Unidos afirma haber actuado por seguridad, por justicia y por estabilidad regional. Sus líderes celebran una operación que, en su narrativa, fue limpia, precisa y necesaria. Pero en el resto del mundo, la pregunta persiste: ¿quién decide cuando un Estado deja de ser soberano? ¿Quién traza la línea entre intervención y ocupación, entre justicia y dominación? Y, sobre todo, ¿qué ocurre cuando ese precedente queda establecido? En América Latina, la herida es profunda. La región carga con una historia marcada por intervenciones, golpes y tutelas externas. Por eso, aunque muchos celebren el final del chavismo, el método reabre temores antiguos. Gobiernos observan en silencio, calculando costos y riesgos. Movimientos sociales se dividen entre la esperanza y el rechazo. Y millones de personas entienden que el mapa político del continente ha cambiado, aunque todavía no sepan cómo ni a qué precio. Dentro de Venezuela, el futuro es una incógnita. La promesa de una transición segura y ordenada suena familiar en una región donde esas palabras han sido usadas antes, muchas veces sin cumplir lo prometido. Reconstruir un país devastado no depende solo de remover a un líder, sino de sanar instituciones, restablecer confianzas y devolverle a la sociedad la capacidad de decidir su propio destino. Eso no se logra con bombardeos ni decretos, sino con tiempo, diálogo y voluntad política real. Mientras tanto,
Nicolás Maduro enfrenta su destino lejos de Caracas, convertido en símbolo. Para algunos, símbolo del abuso de poder y la corrupción. Para otros, símbolo de una humillación nacional. Su imagen, esposado y custodiado por fuerzas extranjeras, quedará grabada como una de las postales más impactantes de esta era. No solo por lo que representa él, sino por lo que representa el momento. En el tablero global, las consecuencias apenas comienzan a despegarse. China, Rusia e Irán advierten sobre un mundo cada vez más inestable, donde la diplomacia cede terreno ante la imposición. El riesgo no es solo una nueva crisis regional, sino un efecto dominó, un orden internacional más frágil, más impredecible y más dispuesto a resolver disputas por la vía de la fuerza. Y entonces queda la pregunta que ninguna conferencia de prensa responde y ningún discurso logra disipar: ¿esto traerá más estabilidad o más caos? ¿Es el inicio de una etapa de orden impuesto o el preludio de conflictos aún mayores? Porque cuando la demostración de poder se convierte en espectáculo y la intervención se normaliza, el peligro ya no es solo la guerra abierta, sino la costumbre. La historia demuestra que las decisiones tomadas en nombre de la seguridad suelen tener consecuencias que se sienten durante generaciones. Que las victorias inmediatas no siempre garantizan la paz duradera. Y que los pueblos, casi siempre, terminan pagando el precio más alto de los juegos de poder. Hoy, Venezuela despierta en una realidad completamente distinta. América Latina también. Y el mundo observa, consciente de que lo ocurrido no es un episodio aislado, sino una señal. Una señal de que el equilibrio global está cambiando, de que las reglas están siendo reescritas y de que el futuro ya no se define solo en mesas de negociación, sino en la oscuridad de una madrugada iluminada por explosiones. Este no es solo el final de una historia. Es el comienzo de otra, mucho más incierta. Una en la que la pregunta no es quién ganó esta noche, sino quién pagará las consecuencias mañana.